Este es un pequeño seminario, un seminario que intentaré ser conciso, breve y claro sobre qué aporta, bueno, de alguna manera, qué es lo que entendemos por gamificación y cuáles son las cosas que ustedes pueden esperar de la gamificación, las que son conocidas, las que no son conocidas. Es una masterclass sencilla y que intentaré clarificar. Les voy a pedir que, sin duda alguna, en cuanto de que un ratito hayamos hablado, puedan hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. Vale, vamos a explicar algo, ¿no? ¿De qué va a ir hoy el tema? Bueno, entender qué es la gamificación, también desde dónde nosotros hacemos gamificación, ¿no? Los mitos y las trampas desde hace años, desde que el vocablo apareció en el año 2002 y se empezó a extender en el año 2007, 2008, hasta que ahora ya mucha gente habla de gamificación, ludificación, aprendizaje basado en juegos, es decir, juegos serios, es decir, todo esto sería toda unas ramas, ahora no entraré a especificar, pero tiene que ver con juegos y con la gamificación. Y hablaremos de posibles soluciones, estos mitos, estas trampas y finalmente las conclusiones. ¿Vale? Bueno, con su permiso, vamos a empezar. ¿De acuerdo? Bueno, miren, voy a ser sencillo, siempre es lo mismo. Posiblemente esta es la slide que habitualmente repito en todas las conferencias, en todas las clases y en todas las situaciones en que tengo que explicar gamificación. Pero estamos hablando de dinámicas y mecánicas de los juegos aplicados en entornos donde habitualmente no se juega. Esto es lo primero. Es decir, usamos una cosa que habitualmente en la empresa no tenía cabida. Pero yo les digo también una cosa, que es que lo que ahora no tiene cabida y que cada vez va entrando más es como ahora la virtualidad, ¿no? Muchos de ustedes probablemente ya teletrabajaban antes de la pandemia, pero realmente la pandemia ha hecho mucho más por el teletrabajo que la propia dinámica de sensibilización al teletrabajo. Pues puede que esté pasando lo mismo con la gamificación. La pandemia requiere que los talleres y las cosas online sean mínimamente divertidas. Seguro que el 99% de ustedes ya ha mirado Miro, Mural, Geniali, Mentimeter y un montón de aplicaciones donde habitualmente el juego está presente ya por definición. Todos esos sistemas virtuales ya tienen esos juegos porque de alguna manera se sabe que el mundo virtual es un poco más tosco, más duro que el mundo presencial, donde la interacción social probablemente hace que las cosas sean un poco más, si me permiten, pasables, entretenidas y agradables. ¿De acuerdo? Por tanto, uno, la gamificación son dinámicas y mecánicas de los juegos aplicados en entornos no habituales, ¿no? Y esa sería una frase clásica. La segunda es que, y esto seguro que ustedes lo habrán oído, es una técnica motivante, motivadora, que va directa a intentar que las personas empáticamente logremos, las personas que hacemos gamificación, logremos que las personas, los empleados, las organizaciones logren sus objetivos y sus resultados. El juego es un camino donde transitar, donde aprender, aprender con un elogio al error. Hay un tema que el juego nos permite eso. Y hacer sistemas y hacer modelos de gamificación dentro de sus organizaciones lleva al final lo que a la gente le interesa, es decir, conseguir que los resultados, conseguir que los empleados, conseguir que las personas, conseguir que los clientes lleguen a los objetivos que la empresa, la institución se plantea. La gamificación a día de hoy en los centros educativos, en los centros empresariales, está absolutamente dentro, en las mil formas, y ahí es donde entra más la parte de gamificación que propugnamos desde Init Place, desde mí mismo y desde mis partners, que es, bueno, tenemos un sistema en 4 pasos. En ese sistema en 4 pasos tenemos varias partes, que va desde una parte clásica de consultoría, de poder saber cuál es la necesidad del cliente, el punto de dolor, y ahí ver si podemos proponer algo que tenga que ver con el juego. Y siempre, siempre, siempre tiene que tener un sistema y una sistemática. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un problema, tengo que saber qué quiero conseguir resolviéndolo, pero que también tengo que saber cómo estoy para poderlo hacer, tanto si soy una institución escolar, o, empresarial o lo que sea. ¿Sí? Por tanto, proponemos un sistema en 4 pasos donde la gente pasa por consultar, diseñar, facilitar y finalmente implementar un sistema gamificado. Finalmente tenemos un producto, ese producto que está inserto en el posgrado que propone el Instituto de la Calidad, junto con Unit Place y Juego Innova, tiene que ver con
una propuesta que es una certificación oficial que se consigue previo paso por el posgrado y postulando a ella posteriormente, que es la certificación de IPEC, ¿no? El posgrado es mucho más grande, pero esa certificación de IPEC es la de diseño principal de estrategias de gamificación, donde ya antes de la pandemia y después de su nacimiento oficial en 2018, realmente durante un año y medio, conseguimos certificar a 300 personas. A día de hoy estamos hablando de que hay un trainer, que soy yo, y ahora está creando otros trainers durante este tiempo de pandemia y la cosa se expandirá muchísimo más. Continuamos, si me permiten. ¿Se ha quedado claro qué es la gamificación? Sí, perdón, ahí. Vale. Vamos a hablar de 6 mitos para que ustedes también contrasten con aquello que ustedes saben de gamificación y luego, evidentemente, lo podamos resolver en el turno punta. Bueno, el concepto de tecnología y gamificación. Muchos de ustedes, probablemente la mayoría de ustedes, ya ha tocado temas de gamificación vía soluciones tecnológicas. Si ustedes han alguna vez intentado aprender un idioma vía tecnología, muy probablemente han empezado a ver Duolingo o ya han practicado bastante con Duolingo. Miren, uno de los grandes errores y sobre todo uno de los grandes errores económicos en relación al uso de la gamificación es hacer una app o hacer una web o hacer una web app o algo sin tener claro cuál es el objetivo de esa web y cómo el cliente utilizará eso. Eso está sucediendo, ¿sí? De la misma manera que les puedo decir que hay apps y webs tremendamente resultonas y tremendamente fáciles de aplicar, que son gamificación y que funcionan, pero eso ha hecho la confusión de que la gamificación es todo tecnología. Se confunde gamificación con videojuegos, se confunde gamificación con cualquier tipo de gadget que permita competir con otro, etcétera, etcétera. El concepto de gamificación y tecnología es un concepto que va íntimamente ligado porque realmente la gamificación es el encuentro exitoso entre la gente que piensa en personas, tipo recursos humanos, psicólogos, etcétera, etcétera, y la gente que piensa en diseño de juegos y de videojuegos. Por eso probablemente hay cierto sesgo hacia la idea de que la gamificación es tecnología. La gamificación puede ser tecnológica, pero yo les digo que muchas veces hemos trabajado con juegos de mesa, con juegos de cartas, con cosas muy sencillas o incluso vía online hemos trabajado sencillamente haciendo juegos de sorpresa o de escape rooms con el ordenador. Ese es el primer mito, es un mito que para mí es importante por el tremendo coste económico de las propuestas que a veces se hacen primero tecnológicas y luego gamificadas. Yo creo que primero es gamificar y luego ver cuál es el elemento tecnológico que necesitarás para gamificar. Si se hace así, puede ser además un gran éxito, porque lo que te permite la tecnología en gamificación es el escalamiento del sistema gamificado que hayas propuesto, ¿no? Luego hay otra cosa que yo no sé si conocen la palabra flow, que es la palabra fluir, la palabra estar bien. Esto nace de la psicología positiva y del maestro Mihaly Csikszentmihalyi, que hizo la propuesta de que cualquier aprendizaje es con un esfuerzo óptimo y que ese aprendizaje tiene una curva donde el reto está acompasado o va al ritmo de la habilidad. Miren, en los juegos tiene que haber flow. El juego tiene que haber momentos en que hay ciertos momentos de uy, qué difícil, y ciertos momentos de ay, qué fácil. Esto lo explicamos en la formación de manera intensiva, pero hay gente que se ha pensado que la gamificación siempre tiene que estar en un modo muy alto, siempre muy participativo. Bueno, hay gamificación que puede ser muy reflexiva. Por lo tanto, la gamificación no siempre tiene flow. Y estoy atado con el tema de si es divertido o no. Pero puede ser divertido sin que haya un flow total, ¿no? Y ahí es importante, porque estar todo el día conectado a la atención tampoco nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Ese es otro de los mitos que son para mí importantes. Otro de los mitos, y para mí es muy, muy importante este, porque la protogamificación, la gamificación primera que se propuso, estaba lleno de puntos, emblemas y tableros, es decir, tableros donde controlas las clasificaciones, emblemas que das para certificar equipos y otras cosas, como, ¿saben? Como el karate, ¿no? Que de alguna manera hay diversos cinturones, y finalmente los puntos. En el fútbol los puntos son los goles, en el tenis los puntos son pues 6-0 o 45-15 o lo que sea. En la gamificación los puntos pueden ser de todo tipo. Pero si solo hacemos puntos, emblemas y tableros, nos quedamos con una gamificación que es meramente competitiva y que por un sistema de crecimiento y emergencia al final se convierte en algo
meramente exponencial, pero no exponencial para bien, sino exponencial que si no se controla, no sirve realmente. Al final la gente se cansa y está muy cercano a los puntos de lealtad que tienen las compañías de aerolíneas o que tienen los supermercados o otros servicios. Por lo tanto, la gamificación, que ustedes han oído que son PEL, puntos, emblemas y leaderboards, ¿vale? O puntos y emblemas y tableros, por lo tanto PET, de alguna manera es también ver una primera gamificación, pero a día de hoy la gamificación requiere de muchas más cosas que esto, que también lo explicamos en la formación. 4. Y una cosa que puede parecer chocante, pero la gamificación siempre es divertida. Miren, pues no, no siempre es divertida la gamificación. Si les pongo un ejemplo que ya verán cuando, si ustedes se apuntan en lo que sea, verán que sí. Cuando hacemos un juego de simulación, por ejemplo, conducir un coche virtual, hay momentos que se sufre cuando chocas. Parece que no, pero a veces deja de ser divertido. Cuando estás compitiendo con alguien mano a mano, la concentración es tan bestia que no es divertido. Se puede estar sufriendo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el flow, con la psicología de la gamificación, que es un tema que le damos desde la formación que damos una importancia puntera, una importancia básica. Por lo tanto, no, la gamificación no siempre es divertida. No siempre, y es así. Me encantaría que siempre pudiese ser divertida, pero no siempre. A veces también se complejiza y se complica hasta el punto de que, claro, los últimos en ganar han tenido que pasar muchas pruebas. Imagínense una película donde los superhéroes no sufren nunca. Esto hace 30 años, era normal. No hay ningún juego en que un jugador que tenga que aprenderlo y que tenga que jugarlo no sufra un poco. Por tanto, insisto, la gamificación no es divertida. No es siempre divertida, perdón. 5. La gamificación son juegos. En la gamificación hay juegos, pero no son juegos. La gamificación para mí es un sistema donde hay una implicación desde cuál es el punto de dolor de las personas que piden gamificación, las instituciones que piden gamificación. Hay una seriedad en el diseño importante, cómo se diseña la experiencia gamificada para que tenga éxito. Y digo experiencia gamificada expresamente, porque la gamificación tiene una base experiencial. Si tú lo que haces experiencialmente no te llena, no te interesa, no consigues tus objetivos, no te interesa gamificar. Por lo tanto, los juegos, que están muy bien y que se pueden utilizar, ¿vale? Claramente que se utilizan dentro de la gamificación, pero no son solo la gamificación. Ah, estos son jueguitos. Eso tiene mucho que ver con el principio de la gamificación, donde cualquiera persona que haga un juego se refiere a que, oiga, nosotros estamos haciendo gamificación. Bueno, eso es un tema mucho más complejo de lo que parece, de si estamos o no estamos haciendo gamificación. Finalmente, y un punto que para mí es importante, si se van a poner a gamificar, ustedes no piensen que esto es 4 días, la gamificación es fácil. No, la gamificación no es fácil. La gamificación, insisto, requiere de un montón de procesos y sobre todo de llegar a un sistema que prácticamente, o al menos como nosotros lo hemos definido, tenga una autonomía. Os pongo un ejemplo para, no sé, los que son consultores. Tú vas a una empresa, les ayudas, pero tú les ayudas para que en ese problema que han planteado a la larga sean independientes. Evidentemente, si lo haces bien, te volverán a contratar y volverán a contar contigo. O si les ayudas, o tienen la sensación de que les ayudas. Pero en la gamificación tú tienes que ir a hacer un sistema que al final los propios participantes, vamos, los jugadores del sistema, que en este caso pueden ser clientes, empleados, tengan cierto grado de autonomía. Y para conseguir eso, se tiene que hacer casi un sistema gamificado de base algorítmica. No hablo de matemáticas, hablo como metáfora, es decir, se tiene que hacer un camino bien trazado, bien trillado, para que la gente transite por él y aquello que se ha planteado como resultado o objetivo a tener, de alguna manera consiga llegar a buen puerto, ¿no? Por tanto, la gamificación no es fácil, no por el juego en sí, sino por todo lo que requieren. Todo el mundo que me ha visto hablar sabe que siempre digo lo mismo. En Fórmula 1 estás 4 días entrenando con el coche en el taller, bueno, entrenando con el taller, ¿no? Lo tienes en el taller 4 días, en realidad corres 2 clasificaciones y 2 horas de carrera. Es decir, de 4 días o 5 días que dura un gran premio, que nosotros vemos igual 2, estamos hablando que de 100 horas, 4 es el coche en pista y 96 es el coche en boxes. Con la cual, en la gamificación hay mucho de boxes.
y mucho de aplicación, pero aplicación que al final la gente acaba haciéndolo ellos mismos. Esto en relación a los mitos. Y los mitos serían importantes si no hubiesen también trampas, ¿no? ¿Qué significa que hayan trampas en la gamificación? Bueno, que a partir de los mitos aparecen cosas que son básicas entender. ¿A qué me refiero? Perdón un momento. Me refiero a, bueno, estamos en el universo de que todo tiene que ser centrado en las personas. Yo personalmente estoy de acuerdo, porque las personas, incluso simplemente si definimos una organización la forman personas y los procesos, las acciones y todo aquello que se debe hacer lo ejecutan personas. La gamificación es tremendamente escenarios y otras cosas que hemos discutido sobre el tema humano en la gamificación. Esto no es montar, como ya les he dicho, una app y que la gente haga. Tienes que estar continuamente chequeando qué es aquello que quiere la gente. Si tú vas a hacer gamificación con empleados de una empresa que están descontentos, tienes que asegurarte de que el descontento es solucionable desde la propuesta gamificada. Porque, os pongo un ejemplo, si los sueldos que se pagan en la empresa son terriblemente bajos fuera de mercado, aplicar gamificación no es centrarse en las personas. Porque si lo que se quiere es que estén contentos, pero en situaciones que no son justas, bueno, difícil. Si un CEO de una compañía está muy ansioso por los problemas de resultados, igual tampoco es bueno. Es primero ayudar al CEO con procesos de coaching o mentoría y luego hacer propuestas de gamificación. Nuestra formación va mucho por aquí también, entender bien al cliente. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen a los clientes, pero cuando vas a vender procesos de gamificación, cuando vas a construir desde la gamificación, es importante. Si aquí hay maestros en esta masterclass, también es importante conocer a los alumnos. Depende de qué alumnos es más fácil o más difícil aplicar la gamificación. Ustedes pueden pensar que los alumnos están impelidos hacia el juego. Por definición, los alumnos de una escuela les gusta jugar. Pero claro, les gusta jugar lo que les gusta jugar, no siempre lo que ustedes digan. ¿Sí? Y eso es importante. Otra cosa es, a la larga, la gamificación puede caer en una trampa. Una vez que te sale bien un sistema de juegos, es fácil repetirlos. Pero ¿qué sabemos sobre los juegos? La gente que acaba gustándole jugar, o que ya le gusta jugar, cambia de juegos. Tiene unos juegos preferidos, pero cambia de juegos. Porque el juego es, insisto, de base algorítmica. ¿Qué quiero decir con eso? Alguien ha previsto todo lo que puede hacer el juego. Claro, ustedes en un juego de mesa pueden ver un final, ¿sí? Juego de mesa sencillo. Pero si nos vamos a un juego de ordenador, pueden pensar, bueno, un juego de ordenador no se acaba nunca. Pues oigan, ustedes y yo conocemos gente que han acabado juegos larguísimos, ¿sí? Y pocos juegos, excepto los sandbox, no tienen final. La mayoría tienen final, pero puede ser tremendamente complicado. Claro, a la larga puede ser aburrida por repetitiva y por eso hemos de ir cambiando retos, etcétera, etcétera. Una de las trampas de la gamificación es llegar ahí donde consigues el primer resultado y no ir innovando. ¿De acuerdo? Otra cosa que en la experiencia, y esta es muy de experiencia, hace falta una buena consultoría en gamificación. Porque es goloso el tema de los juegos. Es goloso el tema de, bueno, lo hacemos con juegos y podemos resolver el problema que teóricamente tenemos entre manos. Pero es básico, y eso se habla mucho, de atarlo a, y lo veremos en una de las últimas trampas, atarlo a la cultura que hay en la empresa. Porque si no, podemos estar jugando en un sitio que no hay ningún interés o que cualquier cosa, aunque sea para mejorar la empresa, puede ser entendido como una burla o como algo complejo. La consultoría en gamificación también requiere identificar bien las personas que van a ser los puentes para poder hacerlo y los que van a ser los early adopters, los primeros en ayudarnos a eso, de la misma manera que lo que yo les estoy explicando tiene mucho que ver con prototipar, igual que el design thinking y otras cosas, pero está claro que los sistemas gamificados que proponemos en diseño y prototipado de estrategias de gamificación es necesario que sean chequeados y prototipados. Por tanto, la consultoría de gamificación tiene una definición del problema, una definición del punto de dolor, tiene un diseño de la propuesta que vamos a hacer y tiene también un prototipo para finalmente sistematizar. Esos son los 4 pasos que les voy a repetir. Otra cosa hay que
nos encontramos y que ha sido muy polémica y que ha tocado un poquito a la ética también es, oiga, ¿existe obligación de jugar? ¿Qué pasa si el análisis de competencias de mi empresa lo hacen a través de un juego y yo no estoy de acuerdo con jugar? Miren, cualquier juego, cualquier cosa jugable, ha de ser voluntaria. Intenten ustedes jugar con alguien a un juego que él no quiera o ella no quiera. Se darán cuenta de que hay un rechazo importante. Para jugar has de tener realmente ganas. Y eso también en los sistemas se tiene que saber provocar, se tiene que saber trabajar, se tiene que saber simplificar, etcétera, etcétera. Si existe obligación de jugar, estamos más cercanos a la coerción que no al juego en sí. Claro, ¿qué pasa si en tu empresa utilizan un juego y el 90% juega? Muy probablemente el otro 10% acabará apuntándose y no será de una manera obligatoria. Acabará apuntándose porque lo interesantes. Hay otra cosa que es muy lógica, pero las propias trampas. En los juegos, a veces, un juego que sirve para un objetivo empresarial no sirve luego para otro objetivo. Eso por un lado. O sea, en los propios juegos, su uso puede producir trampas. O está la trampa pura, es decir, cuando los jugadores que juegan a sus sistemas gamificados el día que los hagan, pues descubren pequeñas grietas. Eso al principio tiene su gracia porque tiene que ver que los sistemas gamificados tienen errores que tienen que ser subsanados para llegar a los objetivos que planteamos, ¿no? A nivel de resolver el tema, ¿no? Y por último, y para mí no menos importante, y para mí clave, es que hay momentos en las empresas, y ustedes saben que en una empresa tenemos la cultura, tenemos los procesos y tenemos las herramientas. La gamificación es una herramienta que ustedes pueden usar siempre y cuando tengan claro en qué punto los procesos están y sobre todo en qué cultura organizacional se infiere. Imagínense que una gerencia les pide un trabajo gamificado, pero claramente el equipo está en una situación de poca motivación y que realmente cualquier cosa que se tome desde la actual gerencia será tomado como una burla o un ataque. Bueno, puede ser que la gamificación en aquel momento no sea lo más adecuado. No sé si quedan claros los mitos, gamificación y tecnología, gamificación y flow. Gamificación no son solo puntos y emblemas, que es siempre divertida, que son juegos y que es fácil. Y las trampas, ¿no? La importancia de no centrarse en las personas, la importancia de centrarse en las personas, vigilar que sea aburrida, vigilar que no exista obligación de jugar, la importancia de una buena consultoría, fenómeno de las trampas y no inserir la gamificación en la cultura. Esto conlleva que desde donde nosotros trabajamos, propongamos una propuesta sistemática y sistematizada de gamificación en un nivel muy simple para que la gente que acabe trabajando con el modelo y acabe trabajando desde la gamificación que proponemos, ¿de acuerdo? Vaya generando espacios donde paso a paso la gamificación se vaya implementando. Déjenme que se lo explique en las próximas slides. De diseño y prototipado de estrategias de gamificación, es decir, el modelo de gamificación inicial que proponemos y que está en el posgrado que planteamos al final del día y el posgrado por el cual estamos haciendo esta masterclass, es que primero buscamos un espacio de co-creación con el cliente. La propuesta es que para poder gamificar tienes que tener claro qué es lo que pide el sistema y quién participará en el sistema gamificado y sobre todo si será útil para la empresa o institución, ¿de acuerdo? De que de alguna manera u otra la aplicación de la gamificación resuelva el problema, porque si no resuelve el problema, ¿para qué quieres la gamificación? Eso requiere un primer paso. Luego, la siguiente solución es, oigan, un buen diseño que ha de ser revisado por todos, por todas. Os pongo un ejemplo. Validado por el grupo iterativo que llamamos el grupo de producto para que porque en el diseño de las cosas de llamar producción tenemos que acabar de juntar para que entiendan en un espacio de cooperación con clientes si la demanda es muy cosas
algo que se espera para poder resolver este sistema. Esto nos lleva a que una vez hecho el diseño y aprobado por todos, y pisado por todos, vayamos a hacer una prueba. Es un prototipado iterativo. Es decir, oigan, agarramos y estos juegos con resultado, vamos a intentar ver si con un grupo de personas, siempre 10, 15, 20, dependiendo de la empresa, las áreas. Hola, ¿me oyen otra vez? ¿Me oyen otra vez? Sí. Bueno, ¿Sí? profesor, sí, ahora lo escuchamos. ¿Sí? Sí, porque se ha Sí, hace silenciado unos de minutos golpe. se había ido la conexión. Sí, sí, qué raro, no me había enterado. Vale, hace mucho, se han perdido mucho, ¿en qué momento se han quedado? Discúlpenme. Unos 3 minutos. 3 minutos, más o menos que proponíamos después de ver las trampas. ¿Sí? De alguna manera lo que planteamos era que hay espacios de co-creación con el cliente en el que se analiza bien lo que pide el cliente, ¿no? Y se analiza bien quiénes participarán en el sistema gamificado para poder trabajar con ellos un poquito cómo construiremos la demanda, el punto de dolor, cómo resolveremos esto a través de la gamificación. Eso requiere un segundo paso, que es que una vez tengamos la demanda hecha, diseñamos lleva un donde los players de alguna manera tienen generando novedad en el sistema. Ejemplo, ustedes tienen que resolver una situación en una planta, ¿sí? En parte de producción, por ejemplo. Claro, ustedes tienen que agarrar, si son 300 empleados, 30, y el sistema es tipo, son los organismos vivos generando sería función de compartir pantallas. Está pasando desde Zoom esto, ¿eh? O sea, yo ahora no puedo compartir pantalla. ¿Hola? Permítame, por favor, al momento de volver a ingresar no tiene el permiso. Ahora mismo le comparto el permiso. Vale. ¿Me confirma, por favor? No, me dice que no. Vuelva, por favor, a intentarlo porque demora unos minutos, pero ya debe estar activo. La institución que hayan, tiene que... ¿Sí? Se oye a alguien, perdón, pero es que no... Vale. Continúo, Hay algo que ha de ser voluntario y es el sistema gamificado. Si los juegos no son voluntarios, eso es algo que tienen que vigilar mucho. ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo va a querer jugar. Esa es otra falacia importante a trabajar. Es decir, que la gente quiere jugar siempre. No, no siempre quieren jugar. Eso es básico. Entender que puede que haya gente en las instituciones que no entre en eso. A veces es el mínimo, ¿vale? Y que luego se van añadiendo. Luego otra cosa es que el jugador puede llegar a, en el sistema autónomo, hacer propuestas de juego. Eso lo que hace es tocar la motivación interna del jugador, que es un gran elemento que eso no se ve en la mayoría de gamificaciones, porque la gente se queda con un primer juego y luego no sigue avanzando. La clave es que el jugador sienta que tiene cosas que decir y que puede entonces adaptarse. Un sistema que ha de ser abierto a los cambios y a los errores que se produzcan. Es decir, lo bueno de un sistema gamificado es que trabaja como una plataforma de Android, no una plataforma de Mac, que tú puedes ir cambiando cosas. Es decir, los players o ustedes como diseñadores de gamificación son como programadores, ¿de acuerdo?
Luego, otra cosa es que cuando tú gamificas aparecen nuevas cosas para descubrir nuevas peticiones para las organizaciones, porque como la gente está engaged, está con ganas, participan más y hacen más propuestas. Y luego, claro, es básico la solución de encontrar un buen momento. A veces la demanda está clara, el punto de dolor está claro, pero imagínense que ustedes van a instalar un sistema informático difícil en su empresa y aparte quieren gamificar la motivación del empleado. Cuidado, porque el sistema informático va a sacar muchos recursos humanos de esto. ¿De acuerdo? La aplicación de un nuevo sistema informático. ¿Sí? Vale. Otra cosa importante es formarse en gamificación que realmente se centre en los usuarios. No digo que lo hagan con nosotros, digo que ustedes se fijen en todos los currículums donde la gente sabe llevarlo a la motivación interna de las personas. Al principio trabajas con la externa, es decir, trabajas con aquellas cosas que enganchan más, pero a la larga tocas realmente el núcleo de la persona o difícilmente. Evidentemente, entender las motivaciones humanas, entender por qué la gente lo hace. La gente hace las cosas porque le falta algo o necesita algo. Y a partir de ahí se tiene que generar esto. Jugar a cualquier cosa de manera continua, eso significa que el que va a gamificar tiene que jugar, pero tiene que hacer que la gente que está a su alrededor juegue, y perdón que me salta una, comprender al cliente de manera horizontal, es decir, en todas aquellas posibles necesidades que haya, en aquellas necesidades donde yo no soy el único que tiene el saber, sino que el saber es horizontal y lo que me dicen tengo un enfoque crédulo de la relación para construir de manera proactiva, porque acuérdense que uno de los primeros pasos es poder co-crear esto. ¿Sí? Vale, ¿qué más? Disculpen un momento. Vale. Entonces, una vez tenemos esto, vayamos un poco más lejos, ¿de acuerdo? Que es sencillamente a las conclusiones que podemos llegar cuando sabemos que hay una serie de mitos, una serie de trampas en las gamificaciones que son lógicas de una herramienta, de una idea que ha ido construyéndose simplemente en los últimos 20 años, porque en los últimos 5 el crecimiento es exponencial y auguro, y no porque yo haga esto, pero ahora sí que podemos augurar que gracias a la virtualidad esto va a ser más rápido. Incluso les digo, en instituciones educativas, quien no gamifique difícilmente estará en los próximos 20 años dentro ¿de acuerdo? Lo primero es que a gamificar se aprende gamificando. Y dirán, ostras, esto es muy sencillo. Sí, bueno, pero es que práctica, 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 práctica. Ustedes no saben la cantidad de cosas que te suceden cuando haces gamificaciones y la cantidad de cosas que te has de dar cuenta que suceden. Y la otra, y yo creo que es muy humanista, pero ha de ser, es que se une el ser con el ideas que nacen, es un proceso de ir hacia una unificación. ¿Sí? Vale. Nosotros proponemos un internacional, pero al final hay gente de varios sitios, de varios países donde estamos ya interviniendo en los alumnos, ha sido el alumno de la certificación, es el programa internacional de gamificación. Pero a Zoom. Vamos a proponer en el inicio del 24 de mayo este programa internacional de gamificación para el engagement de las organizaciones, donde hay una doble certificación, la que da el Instituto de la Calidad y la que damos desde la empresa que es creadora y desde el creador del modelo para el diseño y prototipado de estrategias de gamificación. ¿Qué tenemos? Unas bases de la propia gamificación para el engagement de las organizaciones que proponemos, la aplicación de la gamificación en las organizaciones, es decir, ahí veremos proyectos que se han hecho, y finalmente un proyecto de gamificación que al final les permitirá, si está hecho, postular para la certificación oficial también. Es decir,
tendríamos 2 títulos y la posibilidad de llegar a un tercero, que ya es la certificación y forma parte de la comunidad latinoamericana de gamificación que propone Unique Place y los partners mundiales. Estamos prácticamente en toda Latinoamérica, menos en Brasil, por temas de idioma y otras cosas, pero que claramente se está ampliando. Nosotros lo que tenemos son, evidentemente, los datos de contacto de Hanley Inga, que está a su disposición, y la idea es que ahora, si quieren ustedes, y si la conexión nos lo permite, pueden hacer las preguntas que necesiten, que aquí estamos. Y dejo de compartir. Adelante. Si tenéis preguntas. Vale, mira, Alex González pregunta. Alex, lo voy a leer con tu permiso. Gracias por la charla. No me queda claro el proceso de gamificación en una empresa. Si la organización aprueba un proceso, si la gamificación, perdón, no me queda claro el proceso de gamificación en una empresa. Si la organización aprueba un proceso de gamificación, el trabajador tiene que seguir entre sus labores para realizar otras actividades o puede formar parte de la cotidianidad. La gracia es que, de alguna manera, lo hagamos en la cotidianidad. Ahí tenemos que estudiar dónde podemos meter la gamificación. Ahí es donde nos sentamos con el empresario, nos sentamos con quien sea para poder apuntar un poquito. El proceso principalmente, hay un primer proceso que junta pocas personas, que es donde está la demanda y el punto de dolor, la gente que sabe lo que está pasando. Luego hay una parte de estudio para ver qué. Y finalmente tenemos que poder llegar, ¿vale?, a aplicarlo dentro de la empresa y dentro de los departamentos donde sea necesario. Y evidentemente yo recomiendo hacerlo en la cotidianidad. Mercedes Peralta Graciano. Alex, si hay algo que me quieras seguir preguntando, adelante, ¿eh? Voy siguiendo las preguntas con vuestro permiso, ¿eh? ¿Cuál es el mejor momento de empezar con la gamificación de la empresa? El momento de empezar la gamificación en la empresa es que realmente, culturalmente, la empresa esté dispuesta a hacer un proceso donde habrá juego y habrán cosas que de entrada la gente puede pensar, uy, están jugando, qué raro. Bueno, yo creo que hay empresas más abiertas y empresas menos abiertas. Hay empresas que tienen gente que realmente influencian y pueden que este proceso sea exitoso, y hay empresas que lo hacen por lo que se llama game washing. Es decir, bueno, vamos a decir que hemos jugado algo, pero en realidad no se lo queremos. El mejor momento es que la empresa culturalmente sea el momento de aceptar eso, ¿sí? Tanto si el problema es pequeño como el problema es grande, ¿sí? Luego Elvira pregunta, ¿qué ámbito de aplicación tiene? Yo trabajo en recursos humanos. Mira, Elvira, en recursos humanos precisamente es de los sitios donde la gamificación ha tenido una implementación más bestia. Por ejemplo, en retención de talento. El talento sabéis que es una cosa que se juega desde el minuto 1 y se retiene conforme la gente está motivada trabajando y el trabajo vale la pena. La gamificación se orienta mucho a que esa motivación se mantenga. Si tú vas haciendo, por decir una tontería, una cosa simple, quizzes sobre satisfacción, pero de una manera más entretenida que sencillamente pasar una encuesta, es decir, hacer un concurso de ver quién hace la mejor respuesta sobre tal tema, de alguna manera consigues que la gente, estoy siendo muy simple, consigues que la gente entre más en el flow y entre más en el estar integrado en la empresa y que se vayan hablando entre ellos. Aparte de en recursos humanos, se usa para mejorar la producción. Es decir, por ejemplo, haces participar a la gente en un programa nuevo que tienes para ver la calidad del programa. Cuanto más participación de la gente, más integración con ese programa, más posibilidad de que ese programa lo puedan vender. ¿De acuerdo? No sé si, Elvira, queda más o menos claro, pero, por ejemplo, otros ámbitos hay también en el mundo instruccional, en el mundo de capacitaciones. Las capacitaciones en la empresa a veces son tremendamente aburridas. Una capacitación basada en juegos les puedo asegurar que tiene mucho más éxito y tasas mucho más importantes. Es igual que en la educación. Cuando pones gamificación hay mejora. Esto no es una cosa de niños o adultos, ¿eh? Los adultos también quieren jugar. No es una cosa que perdamos, es una cosa que está, ¿no? Mercedes pregunta, ¿cuál es el mejor momento para empezar la gamificación? Que es lo que antes he respondido. No sé si, Mercedes, no ha quedado claro lo que he respondido, que lo vuelves a preguntar, pero te respondo a la segunda, ¿no? ¿Cómo mido que la gamificación está resultando? Bien, aquí tenemos que ir a los KPIs o a los OKRs que tengamos y ver cómo cuadran. Por ejemplo, si una cosa es sobre productividad, sobre la tasa de mayor producción de neumáticos,
y le aplicas gamificación y motivas a la gente a hacer más neumáticos y mejora esa tasa, entonces esa métrica es la que te permite decir que la gamificación ha funcionado. Luego otros son métricas de percepción. Desde que hacemos gamificación o hacemos este proceso gamificado, ¿ha mejorado al lado de un proceso no gamificado? A mí me gusta mucho trabajar con grupo de control. En una parte meto un grupo de control que hayan gamificado y en otro que no hayan gamificado. Yo les digo que cuando has gamificado, si se ha hecho bien y no se ha hecho forzadamente, la gente ha hecho exactamente lo mismo, pero ha hecho una mejora. Ay, Mercedes, gracias, que no sabéis si le había quedado claro, perdona. ¿Qué más? Podéis hacerlo con micro abierto, sin ningún problema. Si no hay más preguntas, estoy a vuestra disposición. Bueno, ¿alguna duda? Pueden poner en el chat, pueden abrir el micrófono. Ups. Bueno, está aquí el Instituto de Calidad. Un momento, en el ámbito educativo, disculpad. Silvana, en el ámbito educativo, ¿cómo se daría en el caso del posgrado? Silvana, no entiendo la pregunta. ¿Te refieres, se daría online? ¿Se daría... o cómo se daría la gamificación en el propio posgrado? Sí, buenas noches, doctor. Sí, tengo esa curiosidad porque yo estoy metida en el tema de lo que es la parte educativa, ¿no? En una escuela de posgrado. Y está Sí. queriendo introducir el tema de la gamificación, pero no, bueno, con la charla ya he podido entender más, ¿no? Pero en el caso del posgrado, ¿cómo podríamos y se puede introducir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de personas que están metidas en lo que es derecho. Vale, claro. Al final el tema no es tan importante como al final cómo hacerlo. Les pongo un ejemplo. Todos ustedes, si son profesores de posgrado, por ejemplo, utilizan plataformas tipo Moodle, ¿de acuerdo? Blackboard o lo que sea. Claro, la plataforma es importante, el contenido también, ¿no? Pero la clave es que la plataforma permite una serie de cosas. En la gamificación lo que sucede, y esto estamos llevando ahora una licenciatura que unos alumnos míos están gamificando, profesores de universidad, están gamificando toda la licenciatura. Y lo que han hecho ha sido aunar todas las competencias que necesitan la licenciatura y las han convertido que cada competencia te da un puntaje. O sea, con los puntajes de las pruebas que hacen, consigues una competencia. Esa competencia te pone en el nivel 1 de tal cosa. Y van jugando con niveles. Claro, del 1 al 10 han convertido las notas en competencias jugables, entendiendo que yo, y perdone Silvana porque no sé de derecho, y me disculpe, pero por ejemplo, Constitución, en mi caso España, Constitución española, tema 1. Pues ese tema 1 se hace una serie de quizzes, se hace una serie de juegos que al final te da como resultado el conocimiento, si la idea es conocer la Constitución española, te da ese primer nivel. Segundo nivel, derecho penal peruano. Bueno, pues ahí tienes un segundo nivel. Digamos que desde una ley básica se van a la segunda ley. Me imagino, Silvana, con toda mi ignorancia y perdóneme, pero conviertes los contenidos en algo jugable. No todo, entiéndame. Es decir, puede haber una parte, puede ser que simplemente quieras que los alumnos del posgrado se comuniquen entre ellos y montas una comunidad gamificada. Es decir, les construyes unos avatares y entre ellos hablan. No tiene que estar centrado en contenido. Pero si está centrado en contenido, se puede ir haciendo el contenido gamificado según los niveles. Silvana, ¿se entiende más o menos? Sí, muchísimas gracias, lo comprendo mejor. Sí. No veía la forma porque o sea, se está introduciendo este término, ¿no? Pero no Claro. lo entendí en su totalidad. Muchísimas gracias, doctor. Pero Silvana, es absolutamente normal porque una de las cosas que pasa es que hagan ustedes derecho, hagan ustedes ingeniería, hagan ustedes psicología como yo, al final es aplicar una cosa que la gente no ha hecho hasta ahora. Nosotros siempre hemos estado en clases magistrales. En el mundo de la educación y en el mundo de sus hijos ya debe estar aplicándose. Estoy absolutamente convencido. ¿Sí? Gracias. ¿Qué más?
Les dicen aquí desde la educación no sean tímidos. No es una cuestión de timidez, pero si no sean tímidos, claro. Bueno. Si tienen consultas, dudas, tienen al Instituto de la Calidad a su disposición, me tienen a mí vía mail a su disposición también, y mis partners Jugainova de Perú, que son de los primeros que trajeron la gamificación aquí, y estaremos a su disposición. Las personas que damos el curso estamos formadas en la formación, yo soy el creador de la misma. Luis Ibaceta es uno de los referentes que está trabajando también en Behavioral Design y Design Thinking, y Julio es un alumno brillante que lo ha aplicado en su propia empresa, una empresa importante en Perú, ¿no? Y que de alguna manera trae junto con su experiencia su conocimiento en los últimos años que está trabajando con nosotros. Nosotros vamos a estar detrás de todos sus proyectos y vamos a ayudar en los siguientes tiempos, es decir, una vez acá en el posgrado, a intentar que los proyectos se lleven a término. A día de hoy en Perú hay 30 personas certificadas con esta metodología, ¿sí? Y nos reunimos de vez en cuando en comunidad para hablar de los avances que hemos ido teniendo. Yo por mi parte y al Instituto de Calidad le agradezco la oportunidad de estar con ustedes, les agradezco el esfuerzo de estar un viernes a la tarde, que sé que es hora de que descansen y que tengan buen fin de semana, y por mi parte estoy a su disposición.